Bien, nada más déjenme ver que estemos todos ya. Bien, pues buenas tardes, bienvenidos sean todas y todos ustedes. Estamos empezando nuestra mesa, nuestra sesión vespertina de este congreso. Vamos a iniciar con la mesa B3, la relevancia de la sociedad civil en el esquema de gobernanza. En esta mesa tendremos a 4 participantes, quien tendrán 15 minutos para exponer su ponencia. Nada más les quiero recordar que la dinámica es la siguiente. Yo voy a estar a cargo del tiempo, les marcaré, mandaré por el chat un aviso cuando les queden 5 minutos y un aviso cuando su tiempo se haya terminado. Les pido a todos amablemente que sean respetuosos del tiempo que tienen para terminar su exposición. Voy a también a invitar a todos nuestros participantes que manden sus preguntas por el chat mientras está alguna de las exposiciones, es decir, que manden constantemente sus preguntas si es que tuvieran, que no se esperen hasta el final. Yo voy a ir recabando estas preguntas que tengan algún ponente en especial para al final poderlas leer. Es decir, si alguien les interesa ponencia, tienen alguna duda, hagan en ese momento la pregunta, yo la recupero, aunque la sesión de preguntas y respuestas será hasta el final y tendremos alrededor de 10 minutos para hacerlo. Eh, Sin más preámbulo, voy a presentar a nuestra primer ponente. Nos va a presentar una ponencia intitulada Las organizaciones de la sociedad civil, germen de la gobernanza moderna respecto a las personas en situación de calle. Ella es Ali Ruiz Coronel y es del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Adelante, Ali. Muchas gracias por aceptar mi participación en este congreso y por permitirme platicar de este tema. Parece que mi conexión a internet no está en el mejor momento, entonces si tengo cualquier problema, por favor, me avisan. Este trabajo originalmente fue parte del seminario de gobernanza participativa, incidencia pública y cambio social que se lleva a cabo en el Instituto de Investigaciones Sociales, y es un trabajo que realicé junto con Gabriel Rojas Arenaza, que es mi amigo y también mi colega, y en ese tiempo era el director de Étnica IAP. Entonces, obviamente con cambios, etcétera, lo que trabajamos ahí es lo que presento en resumen hoy. Y bueno, justo como pertenecía a este seminario de gobernanza, pues la primera parte es una parte muy teórica, ¿no? Que discute sobre el concepto de gobernanza. Nosotros retomamos el de Renate Mainz. Obviamente hay muchas acepciones de la gobernanza. Y lo primero que está en esa diapositiva que muestro es una cita textual. Y bueno, no la voy a leer porque ustedes la pueden leer. Y lo que nos hizo rescatar esta definición, de entre otras, fue precisamente el énfasis que hace en la gobernanza practicada por actores que son redes de organizaciones, ¿no? En cuanto al tema de personas en situación de calle, la marginación y la exclusión en la que viven hace que no sean ellos y ellas específicamente quienes buscan la garantía de sus derechos, ¿no? Y quienes hablan por sus derechos, sino que sean las organizaciones de la sociedad civil que son especialistas en la atención y en el estudio del fenómeno, quienes realmente confrontan a las instituciones gubernamentales para exigir el cumplimiento y la garantía de los derechos humanos de las personas en situación de calle. Entonces, esta definición particular de Renate Mainz destaca que la gobernanza emerge cuando hay un problema social, un problema de orden público, que ni los actores privados ni los actores gubernamentales pueden resolver solos. Entonces, necesariamente tiene que haber una interacción y necesariamente tiene que haber una cooperación en su solución, ¿no? Cada uno de los actores en sus partes puede resolver parte del problema, pero no todo. Entonces, la colaboración es necesaria. Lo que nosotros destacamos en este trabajo es que esta colaboración no necesariamente se da en un clima de armonía, ¿no? Y particularmente en el tema de las personas en situación de calle, la trayectoria de la interrelación entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones gubernamentales más bien ha sobrevivido, digamos, en un espacio de no armonía, ¿no? Más bien de conflicto. Entonces, nuestra contribución a la teoría de la gobernanza fue utilizar la metodología de la sociología del conflicto
para estudiar la trayectoria de la gobernanza en este tema particular. Entonces, ¿qué es lo que metodológicamente hicimos? Fue, primero, encontrar la trayectoria de las organizaciones de la sociedad civil, especialistas en las personas en situación de calle, a través de un concepto que se llama vivencia, que retomamos de Laura Nielsen, y que se define como la manera en que se viven los conflictos como reclamos frente al poder, incluyendo tanto las demandas explícitas como las significaciones y experiencias que les dieron origen. Es decir, es como las organizaciones viven la necesidad, pues sí, es su experiencia, ¿no? Entonces, en este caso, pues evidentemente fue muy útil la experiencia de Gabriel, que él era director de étnica, pero además había sido antes procurador de fondos, antes investigador, educador de calle, entonces tenía la voz en primera persona de toda esta trayectoria. Está situada en étnica, pero tratamos de justamente involucrar a todas las organizaciones que forman parte de la red, ¿no? En este rastreo. Y por el otro lado, rastreamos la trayectoria de las instituciones gubernamentales a través de un concepto de institucionalización que retomamos de Neil Stammers, en el que se define como proceso por el cual los reclamos realizados por los actores se cristalizan en respuestas oficiales. Entonces, esto metodológicamente es muy útil porque nos permite rastrear la trayectoria a través solamente de los documentos oficiales dirigidos explícitamente a la población en situación de calle y en este caso, pues en la Ciudad de México. Entonces, el primer paso fue rastrear la trayectoria de la sociedad civil, el segundo, el de las instituciones gubernamentales encargadas, y el tercero fue ver estos procesos de interacción y encontrar si había, digamos, etapas, ¿no? En este proceso. Y encontramos 4 etapas. La primera la llamamos armonía de conciencia porque fue un primer momento que se da, digamos, desde la colonia, cuando en 1533 el rey de España, por una real cédula, manda a que las organizaciones religiosas atiendan a lo que en ese tiempo se llamaban niños expósitos, porque literalmente eran niños que se ponían afuera de las iglesias, indigentes, mujeres convalecientes, que bueno, digamos que en la trayectoria conceptual ahora son lo que nosotros llamamos personas en situación de calle. Entonces, evidentemente la primera obligación fue de estas personas de buena fe y de las órdenes religiosas, ¿no? Y entonces así se constituyó la Junta de Caridad y la Junta de Beneficencia. Y le llamamos armonía de conciencia porque había correspondencia en la percepción del fenómeno y en cómo se debería de atender, ¿no? Se entendía que era un problema moral en escala individual, es decir, que si una persona vivía en situación de calle, pues se debía a razones suyas, propias, como individuo, ¿no? Al alcoholismo, a la flojera, a la drogadicción, o a ser bastardo, etcétera. De hecho, el catálogo de anormalidad que se recupera del TUCPAN de Santiago era niños con deficiencias físicas, mentales, sociales, ceguera, sordera, mudez, surdera, padecimientos psiquiátricos, indisciplina, transgresión, delincuencia, situación migratoria o pues que vivieran en la calle, ¿no? Entonces, aquí es muy notorio cómo hay una colaboración de las organizaciones que podríamos llamar de la sociedad civil, aunque en ese momento son religiosas, pero que después se convertirían en eso, y las instituciones gubernamentales, ¿no? Porque hay una percepción común del fenómeno y también una percepción común de qué es lo que se debe de hacer. La respuesta a un problema moral, pues es la caridad, es una respuesta también filantrópica. O en el caso de que ya se vuelvan delincuentes los niños, la respuesta para eso es la reclusión. Y entonces la primera opción es que atiendan las instituciones filantrópicas en el sentido de la caridad, y si el niño ya es delincuente, entonces la reclusión a través del gobierno, ¿no? Y volviendo otra vez a la teoría de la gobernanza, en este momento se da lo que Renate Mainz llama la gestación de los sujetos de gobernanza. Es decir, aunque no hay gobernanza en este momento, lo que hay es la gestación de un sujeto que se vuelve experto en el tema, ¿no? Que conoce a los niños, que conoce los problemas y que en un segundo momento tiene eso como capital, ese conocimiento cercano de primera mano. Entonces, en una siguiente etapa que nosotros llamamos el cisma de la conciencia social, que detectamos que comienza en los años 60, dura en los 80 y los 90, lo primero que se da es todavía la supervivencia de los dos puntos de vista, ¿no? Existe todavía esta visión represiva y también existe la visión filantrópica, pero le llamamos de cisma porque aparecen otras opciones de interpretación del fenómeno, ¿no? Entonces, además de verlo como un problema individual que requiere de la caridad o de la represión, se da cuenta de que es un problema también estructural,
que responde a injusticias que están en otra escala, ¿no? Que no es la individual, sino la escala estructural. Entonces, evidentemente, en los años 60 hay un clima en donde las ciencias sociales denotan que los problemas no son individuales ni son elecciones, ¿no? Sino que hay un sistema de represión, hay un sistema, digamos, de desigualdad que genera la situación de calle. Y en este sentido, la teología de la liberación, la pedagogía del oprimido, tienen una influencia muy grande en cómo se percibe el fenómeno y también en cómo se propone reaccionar a él, ¿no? Entonces también es un clima antiestatal y anticlerical que genera que haya cismas dentro de las organizaciones filantrópicas, ¿no? Y entonces, dentro del propio personal de las organizaciones, hay jóvenes, pues sí, estudiantes universitarios, que más bien anticlericales, antiestatales, que promueven otros tipos de intervención, ¿no? Y ese es, por ejemplo, el caso de Étnica, que era parte de Hogares Providencia, que tenía un método de intervención carismático, moral, implementado por el padre Chincha Choma, y entonces gente que participa de esa organización decide crear otra que se llama Étnica, que es Educación para el Niño Callejero, fundamentada en la teoría de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, ¿no? Por el otro lado sucedió la crisis de los 80 que aumentó el número de niños en la calle, lo hizo muy visible y muy doloroso. Es en este momento cuando aparece la literatura sobre los niños de las coladeras, etcétera, ¿no? Y entonces también en estos años, afortunadamente, aparece el discurso de derechos humanos y México firma la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿no? Entonces, es muy importante esto para la población porque desde el exterior, desde las organizaciones internacionales, hay también una presión sobre el gobierno mexicano de que atienda este problema, ¿no? Y entonces UNICEF manda una comisión y UNICEF dicta, digamos, sus extrañamientos sobre la falta de atención a los niños, en ese tiempo les digo, se llamaban niños de las coladeras, y entonces fortalece a la sociedad civil, ¿no? Al obligar al Estado mexicano a responder. Entonces, también para, ya digamos, en el contexto más local, en 1997, cuando ganó la candidatura Cuauhtémoc Cárdenas, creó, como ustedes saben, el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil. Y dentro de este Consejo Consultivo hubo el Comité de Niños de la Calle. Y ese comité estuvo formado por una red de organizaciones profesionales que tenían una visión, digamos, basada en las ciencias sociales y una metodología de intervención también basada en las ciencias sociales. Formaron parte de ese comité, más bien formaron el comité y entonces formaron parte del fideicomiso para la atención de los niños de la calle y las adicciones, que esa era una implementación gubernamental, pero obviamente se pelearon y entonces, gracias a esta situación de conflicto explícito, abierto, las organizaciones de la sociedad civil se conjuntaron para formar esta propuesta para la construcción de un plan de la Ciudad de México a favor de los niños de la calle. Entonces, lo que quiero destacar acá es que en la gobernanza el conflicto es en realidad un terreno muy fértil, ¿no? Digamos que la sociedad civil esté observando a las instituciones gubernamentales quisquillosamente y las instituciones gubernamentales estén observando a la sociedad civil, genera una profesionalización en ambos sentidos, un rigor metodológico y una necesidad de sistematizar estas propuestas. Entonces, en este clima de conflicto, después se dio paso a esto que nosotros llamamos en nuestro trabajo la incubadora de los derechos humanos, que es un momento en el que aparecen por, digamos, el empuje de las organizaciones internacionales, estas instituciones gubernamentales que forman un eslabón entre la sociedad civil y el gobierno. Hay una parte del gobierno que continúa con la intervención asistencialista y con quien en realidad la relación con la sociedad civil sigue siendo de conflicto. Pero hay la aparición también de estas instituciones que son un eslabón, están entre el gobierno y la sociedad civil y digamos que gracias a su intervención se nota que es posible la cooperación entre la sociedad civil y las instituciones gubernamentales, ¿no? Entre ellas menciono al Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a la Comisión para Prevenir y Erradicar la Discriminación, a la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, lo que muestro en este cuadro es que durante este tiempo en cada una de estas instituciones se vio la necesidad de hacer estudios y diagnósticos y para ello se convocó a la sociedad civil, pero al mismo tiempo se hizo referencia a las obligaciones que el gobierno tenía por la firma de convenios internacionales. Entonces, el resultado de estas investigaciones es muy importante. Una, por la sistematización de la metodología, por la profesionalización de la sociedad civil, pero también porque crea un grupo de trabajo interdisciplinario e interinstitucional en el que trabajan de una forma muy armónica, muy colaborativa,
personas de la sociedad civil, así súper expertos que ya para este tiempo tienen como 30 años trabajando con la población, con funcionarios públicos, ¿no? Y con funcionarios públicos de diferente nivel. Entonces, todos estos documentos son documentos muy relevantes que terminan con algo que es muy importante en 2017, que es la inclusión en el artículo 11, capítulo K, de la nueva Constitución de la Ciudad de México, de los derechos de las personas en situación de calle, ¿no? Sin embargo, la redacción propia de este artículo es lo que nosotros llamamos un oxímoron, es decir, se habla de los derechos humanos de las personas en situación de calle. Lo que nosotros decimos es, si las personas tienen derechos, pues no estarían en situación de calle. Y si se cumplen sus derechos, pues dejarían la calle, ¿no? Entonces, hablar en la Constitución de los derechos humanos de las personas en situación de calle constituye un oxímoron, esto lo discutimos ahí ampliamente, ¿no? Que en realidad casi que prevé que no se están cumpliendo las garantías de los derechos del niño, en fin, otras cosas que si estuvieran, pues no habría eso, ¿no? Entonces nos preguntábamos al final, ¿por qué esa redacción, si este grupo era un grupo tan profesional, tan conocedor? Y la conclusión a la que llegamos fue que era, digamos, una forma de mantener una presencia de la sociedad civil que le permitiera actuar de forma permanente. Dado que el clima ha sido de tensión y que las instituciones gubernamentales son todavía muy vulnerables a las opiniones, a los intereses de los funcionarios, mantenerlo en la Constitución garantizaba que las organizaciones pudieran ejercer su trabajo de garantía de los derechos humanos de las personas en situación de calle, ¿no? Y efectivamente, pues pusimos este último periodo, el cuarto, el actual, y le llamamos la tempestad actual, ¿no? Porque, digamos, después de ese periodo de calma vino la tempestad, ¿no? Entonces, el protocolo interinstitucional de atención integral a personas en riesgo de vivir en calle, integrantes de las poblaciones callejeras, que era el resultado de este trabajo colectivo entre la sociedad civil y las instituciones gubernamentales, cambió por el protocolo de atención integral a personas en situación de calle. Y si se dan cuenta, nada más por el título se nota como en el segundo, o sea, que es el actual, ya no se toma en cuenta a las personas en riesgo, ¿no? Y metodológicamente desde las ciencias sociales había sido una ganancia muy grande el contemplar la prevención como parte de la intervención, ¿no? Es decir, en detectar las situaciones justo estructurales que promueven que una persona salga y entonces prever esta salida, ¿no? En lugar de actuar reactivamente cuando la persona ya está en situación de calle. No solamente es un cambio cosmético, en realidad es un cambio muy, muy profundo en cuanto a método, ¿no? Y en cuanto a concepción del problema. Entonces, lo que impera en la actualidad es una crisis económica de las organizaciones que atienden a personas en situación de calle y también de legitimidad, es decir, su participación dentro de la intervención ha perdido legitimidad en la actualidad, ¿no? No, digamos, en la percepción. Y ha traído como consecuencia en esta problemática la desarticulación de las redes, ¿no? Entonces, es un momento difícil, pero digamos que desde la parte optimista que queremos mostrar en esta presentación es que en general del conflicto siempre se generan creaciones novedosas, ¿no? Y análisis sustanciales. Entonces, para concluir, lo que nosotros encontramos es que la incorporación del tema de los derechos de las personas en situación de calle en la Constitución era más que realmente garantizar solamente por enunciar los derechos, era garantizar la permanencia de las organizaciones de la sociedad civil y su derecho, digamos, a la exigibilidad y la justiciabilidad de los derechos de las personas en situación de calle, previendo que podría en el futuro volver esta situación de conflicto con las instituciones gubernamentales, ¿no? Y algunos de los retos que se presentan en esta circunstancia es, primero que nada, la politización de las propias personas, ¿no? Porque, como dije desde el principio, quienes forman parte de la gobernanza son las organizaciones y no las personas mismas. La otra es el fortalecimiento de las redes entre las organizaciones que hasta el momento han sido más bien reactivas, ¿no? O sea, cuando se presenta una circunstancia oportuna por dificultades, se generan las redes, pero después se desestructuran y no permanecen. Y la tercera es también la importancia de reconocer el efecto que tiene, digamos, el entorno internacional sobre tanto la concepción del fenómeno como la fortaleza de las redes, ¿no? Entonces, es muy importante formar parte de estas redes internacionales y justamente cuando hay problemas internos tienen muchísimo mayor peso. Y bueno, pues eso es lo que yo traje para presentar. Dejo también ahí mi correo en caso de que en este momento no haya tiempo para una discusión más amplia, pero alguien se haya interesado en el tema y quisiera conversarlo después para que me contacten. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ali Ruiz. Vamos a continuar. Por favor, les pido a los ponentes que estén atentos en el chat para llevar un control del tiempo. A continuación, vamos a tener la participación de Isaac Enríquez Pérez, que es del Colegio Mexiquense AC, con la ponencia intitulada Las organizaciones no gubernamentales en la órbita de los organismos internacionales, el Banco Mundial, las estrategias de desarrollo y el imperativo del Estado mínimo. Adelante, Isaac Enríquez. Gracias, doctora Judith. Pues buenas tardes a los ponentes y al resto de los asistentes a este 20 Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector. El tema que les presento se inscribe en una investigación que en algunos momentos se orientó a tratar de comprender cuál es el pensamiento del Banco Mundial y particularmente las estrategias de desarrollo que se difunden desde este organismo internacional. La justificación de orientar la mirada a estas orientaciones que en los últimos 30 o 40 años adopta este organismo internacional se debe a que si bien cambiaron las concepciones sobre el desarrollo y particularmente las estrategias de política pública que desde esta entidad internacional se difunden, pues cambiaron también las temáticas, las agendas, los agentes y los mismos protagonistas que le dan forma a estas temáticas y a estas agendas. Entonces, tenemos que desde la década de los 70 se afianzan cambios en las funciones, en la operatividad de los organismos internacionales, así como en sus agendas de política pública. Y en el caso de las naciones subdesarrolladas, pues ello se intensificó con la crisis de la deuda y con la misma transición hacia concepciones de desarrollo que anteriormente se fundamentaban en el protagonismo del Estado, lo que podemos denominar como estatocentrismo, a una ampliación de las concepciones sobre el desarrollo que incorporan a nuevos actores y agentes que coadyuvan pues a la manifestación, a la materialización de las estrategias que le dan forma a los procesos de planeación del desarrollo. Entonces, en ese tránsito, las organizaciones no gubernamentales a escala internacional pues adquirieron una relevancia inédita en la deliberación de las mismas estrategias difundidas por el conjunto de organismos internacionales, particularmente por el Banco Mundial, y también se asumieron como receptoras de buena parte del financiamiento que emana de estos bancos multilaterales, principalmente el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Entonces, una de las preguntas que nos hacemos en esta presentación consiste en tratar de comprender si las organizaciones no gubernamentales son funcionales al discurso de organismos internacionales como el Banco Mundial que abogó sobre todo en la década de los 90 por una retracción del Estado en la vida social, lo que en un principio se denominó como el Estado mínimo, y posteriormente ya hacia los 2000 el mismo Banco Mundial denominó como el Estado efectivo. Entonces, una de las propuestas que se desprenden de este estudio es que las organizaciones no gubernamentales pues son parte de espacios globales para la toma de decisiones, ¿sí? Y que estas organizaciones pues apuntalan, promueven las agendas de política pública en el mundo subdesarrollado, que sobre todo dichas agendas pues emanan de estos organismos internacionales como el Banco Mundial. Y a su vez pues también son parte de la promoción de la cual gozan estas organizaciones desde entidades como el Banco Mundial, principalmente con el cambio de agenda que existió desde la década de los 80, sobre todo en la década de los 90, pues las organizaciones no gubernamentales a escala internacional comenzaron a cuestionar
los efectos negativos derivados de los grandes proyectos o de los macroproyectos de infraestructura que se difundían o que se financiaban desde el Banco Mundial. Y el Banco Mundial trató de abrir, digámoslo así, su agenda y sus paneles de deliberación pues a estos cuestionamientos que hacían las organizaciones no gubernamentales. Entonces, se introdujeron ciertas demandas en materia de transparencia referidas a esos proyectos, a esos financiamientos. También se trataba de introducir esta metodología de la participación popular y también se asumió la noción dentro del Banco Mundial de que las organizaciones no gubernamentales serían como una especie de contralor, de fiscalizador de esos proyectos que marcharían a la par de los procesos de ajuste y cambio estructural que se dieron en la década de los 80 y en la década de los 90. Y en ese sentido, existió una especie de división técnica del trabajo donde organizaciones no gubernamentales, sobre todo las establecidas en Washington, pues se encargaban de participar en la deliberación de las estrategias y de las directrices de desarrollo que se daban al interior, no solamente del Banco Mundial, sino también de otros organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo. En tanto que las organizaciones no gubernamentales locales se dedicaban sobre todo a la parte operativa de esos proyectos que eran financiados desde Washington. Y sobre todo trataban de adoptar estas organizaciones no gubernamentales locales esa metodología de la participación popular en aquellos países o en aquellas regiones donde se atraían estos recursos financieros provenientes de estas instituciones multilaterales. A ver, permítanme, es que se me movió aquí para cambiar la diapositiva. Puede ponerle en pantalla completa o ahí directamente moverse sobre su lado izquierdo a las 5. Ah, ok, a ver. Uf. Ahí está. Ahí está Directamente clic en su diapositiva 5 y con eso lo soluciono en este momento. Ah, ok. Ok. Ahí se alcanza a ver el cambio. Sí, estamos en descripción de metodología empleada. Bueno, entonces se puede identificar esta evolución de la relación del Banco Mundial con las organizaciones no gubernamentales pues desde la década de los 70, sobre todo con este cuestionamiento de los grandes proyectos los grandes proyectos de infraestructura orientados a los procesos de industrialización de aquellas décadas, pero es hacia los años 80 cuando ya se da una mayor simbiosis entre este organismo internacional y las organizaciones no gubernamentales. Principalmente a partir de 1981, pues el Banco Mundial aprueba su primera nota de política operacional que atiende las relaciones con las llamadas organizaciones de la sociedad civil. En el año 82, pues el organismo crea el Comité de Enlace ONG Banco Mundial con el fin de dialogar sobre políticas, programas, proyectos de este organismo internacional, y el énfasis a partir de ese año fueron las políticas de ajuste estructural y la adopción de estas metodologías de participación popular. Ya hacia los años 90, el mismo Banco Mundial, en sus concepciones, en sus estrategias, transita de este paradigma de las políticas de ajuste y cambio estructural, la parte macroeconómica, a las llamadas reformas institucionales. Y el mismo organismo comienza a diversificar buena parte de su agenda de políticas públicas al incorporar nociones como capital social, focalización de los beneficios de la pobreza, en lo que sería una nueva versión de la llamada lucha contra la pobreza promovido por este organismo internacional. Entonces,
en ese nuevo escenario de la década de los 90, pues se introducen planes de acción para la participación de las ONGs en el ámbito regional, al tiempo que se contrataba a expertos provenientes de la sociedad civil pues, para laborar en las oficinas del Banco Mundial. Hacia el 2013, en este contexto de la llamada Agenda 2030, el Banco Mundial adopta la estrategia del Banco Mundial con la finalidad de renovar esta lucha contra la pobreza y también adopta una especie de marco estratégico para incorporar la participación ciudadana y para afianzar la participación de las organizaciones de la sociedad civil a través de los diagnósticos sistemáticos, de los marcos de alianza con los países y también en la cartera de proyectos que se promovían desde este organismo internacional. Es de destacar que a lo largo de la segunda década del siglo XX, la intervención de las organizaciones no gubernamentales y en general de las OSC en los proyectos financiados por el Banco Mundial transitó del 21% del conjunto del financiamiento que emite este organismo internacional en 1990 al 82% para el año 2015. Entonces, a lo que queremos llegar en esta presentación es que esta promoción que se hace de las organizaciones no gubernamentales y de la participación social desde los organismos internacionales, principalmente desde el Banco Mundial, se hace a partir de no comprometer los imperativos de la agenda económica que se difunde desde este organismo internacional. Una agenda económica que supedita la agenda social, que supedita la agenda ambiental y el conjunto de temáticas, de referentes y de directrices y estrategias que se desprenden de estas otras agendas, finalmente terminan por amalgamarse y por tornarse funcionales a la misma agenda económica del Banco Mundial. Y en ese sentido, las organizaciones no gubernamentales se promueven desde el Banco Mundial, sí, para afianzar estos mecanismos de participación popular, pero también para colocar en cauces manejables la gran cantidad de protestas y de críticas que se puedan vertir desde los espacios locales en voz de estas organizaciones no gubernamentales a las políticas que promueve un organismo como el Banco Mundial a escala internacional. Y a su vez, el mismo Banco Mundial utiliza este acompañamiento que brindan las organizaciones no gubernamentales para incursionar a manera a manera de presión en aquellos gobiernos nacionales que atraen el financiamiento del Banco Mundial, pero que no se supeditan del todo a las directrices y a las condicionalidades que trata de difundir el Banco Mundial. Digamos, a través del mecanismo de las organizaciones no gubernamentales, sobre todo las que operan en espacios locales, se generan ciertos mecanismos de presión para que estos gobiernos nacionales, por ejemplo, en países como Paraguay, buena parte de las estrategias que se adoptaron con el cambio de modelo económico en los 80 y en los 90, fueron prácticamente la agenda que promovía el Banco Mundial y las organizaciones no gubernamentales facilitaron la canalización de esa agenda por los mismos, en los mismos cauces de las políticas públicas y de las directrices del gobierno nacional de ese país. Entonces, lo que tenemos con este cambio en la misma, lo que tenemos con las transformaciones en el pensamiento y en las estrategias de desarrollo difundidas del Banco Mundial es que el Estado dejó de ser la entidad dinamizadora del desarrollo y de los grandes proyectos de industrialización. Y en ese sentido, las ONGs pues adquirieron cierto protagonismo en las estrategias y directrices de este organismo internacional, pues a medida que se afianzó en la década de los 90 esa noción del Estado mínimo y
y la noción del Estado efectivo hacia el siglo XXI, pero el papel, la actuación, las posturas de esas organizaciones de la sociedad civil, pues se ajustan a las líneas fundamentales de ese organismo internacional. Y estas organizaciones no gubernamentales pues son parte crucial de la gobernanza y sobre todo de la construcción de las decisiones en espacios globales donde se delibera en torno a la agenda pública y donde se delibera en torno a las estrategias de desarrollo que se difunden desde estos organismos internacionales. Por supuesto, intervienen pues organizaciones no gubernamentales internacionales en estos espacios globales, lo mismo líderes de movimientos sociales, por supuesto think tanks, académicos provenientes de universidades globales, y desde ahí pues se afianza sobre todo con el papel que tienen las organizaciones no gubernamentales radicadas en Washington, pues ciertas directrices de política pública. No sé cómo estamos con el tiempo. Ahí estamos, está cumpliendo, ya se está agotando, está en el chat. Ah, ok, perfecto. Entonces, la conclusión es que con el cambio de agenda que se difundió desde los años 80, el Banco Mundial comenzó a integrar en la deliberación en torno a esas nuevas agendas y también en los mismos proyectos financiados, pues a múltiples actores, sobre todo cercanos a las necesidades de los problemas locales en aquellos países que atraían estos empréstitos, estos créditos y financiamientos del banco, y a la vez las mismas organizaciones no gubernamentales fungieron como una correa de transmisión en esos espacios locales para impulsar esas nuevas estrategias diversificadas del Banco Mundial que privilegian la preservación del medio ambiente, las reformas institucionales, la eficiencia de la administración pública, lo que fue la llamada reforma del Estado en la década de los 90, el tema de los derechos humanos, la misma agenda de género, etc. Pues con esto cerraríamos. Muchas gracias Isaac Enríquez por esta presentación. Seguiría la siguiente participación con la ponencia Estado de las organizaciones de la sociedad civil en materia de participación, incidencia y gobernanza. Un estudio comparado que va a presentar Renato Rojas Dal Orso de Hollín Jóvenes en Movimiento AC. Adelante, Renato. Perfecto. Muchas gracias por permitirme ser parte de este panel. Creo que ponencias o posturas que son complementarias con lo que vemos desde sociedad civil me presentaron, pero contar por qué quiero hablar de este tema. Yo realizo mi labor en sociedad civil acá en la Ciudad de México, pero soy chileno de formación académica y conocimiento, lo que lleva a que en mi experiencia laboral, tanto en Chile como la que he venido desarrollando acá en México, normativas, distintos alcances de no solo el concepto de sociedad civil, sino que de la forma en que entendemos su acción, cómo es validada institucionalmente en muchos casos, porque a pesar de que hablamos de un tercer sector, el reconocimiento y el financiamiento por parte del Estado puede llegar a ser una parte importante de la acción de la sociedad civil, y he logrado observar algunas diferencias en cómo se entienden estos planteamientos de sociedad civil en distintos países de Latinoamérica. Esta presentación es de un trabajo que estamos desarrollando desde Olin, que vemos temas de democracia y participación, especialmente la democracia participativa y directa, como lo con las organizaciones de la sociedad civil que estamos siguiendo temas de democracia y participación, que estamos intentando realizar incidencia en esas áreas, y cómo estas acciones las podemos empatar con lo que se está llevando en la resignificación de la democracia que ha significado el proceso de la pandemia del COVID-19, que también nos ha cambiado un poco
hacia orientado a la demanda de la ciudadana. Muchas organizaciones de la sociedad civil son garantes. Entonces, quería mencionar eso primero, mencionar esta área de los desafíos a la democracia contemporánea que supone la acción de la sociedad civil y cómo, y además, como mencionado en las ponencias anteriores, en muchos casos la sociedad civil tiene un alcance local que no necesariamente se empata a un alcance regional o nacional, que tampoco tiene un alcance, cuando hablamos de en términos regionales, en la región de Latinoamérica. Entonces, un desafío importante es este fortalecimiento a la acción global de la sociedad civil y cómo articular no solo conceptualmente, sino que a nivel de incidencia y acción, cómo entendemos la sociedad civil en la región de Latinoamérica. Quería mencionar este ejemplo primero, que también se había mencionado en la ponencia anterior como de manera no tan directa, pero lo que sucede en febrero de 2019 con la circular 1 del gobierno de ese año, en que se plantea prohibición de transferencia de recursos y presupuestos a cualquier organización social, sindical, civil o de movimiento ciudadano que una orientación hacia el tercer sector, genera un cambio en cómo financiamos y en cómo estructuramos la acción de la sociedad civil dentro de México. Si habían algunas diferencias, habían algunas dificultades, pero esta circular y esta prohibición expresa, con la excusa de plantear el no entregar ayudas u orientar el gasto público hacia la entrega de ayudas directas y no tener a organizaciones de la civil como intermediaria, primero, perspectiva reduccionista de la acción de la sociedad civil y además lanza sus propias acciones que en muchos casos pueden ser asistencialistas, pero no necesariamente nos engloba a todas las organizaciones de la sociedad civil. Además, reduce la unidad de acciones que pueden ocurrir y además su vinculación comunitaria solo a el acabar con el respaldo económico. Entonces, de ahí es donde buscamos, por ejemplo, cómo garantizamos algunas instancias para que la sociedad civil se fortalezca. ¿Cómo garantizamos instancias de participación efectiva? Como, por ejemplo, el principio de la participación, que entendemos que es el que existan marcos jurídicos favorables, finalmente por una decisión a nivel de termina nivelando el marco jurídico que existe para la fortaleza de la acción de la sociedad civil, y además tenemos que se restringen las instancias tanto para la acción colectiva dentro de las mismas organizaciones de la sociedad civil como articuladas en iniciativas conjuntas. Tenemos dificultades para el acceso a la información y además acompañado a esta tenemos que se debilita la acción y la intención civil como una instancia que no es ni parte del Estado ni del mercado y que todavía estamos conceptualizando cuál es su alcance y cuáles son las iniciativas que ésta puede respaldar. Acá es necesario mencionar que finalmente esto supone una reducción al espacio público, y esta reducción del espacio público, a pesar de que en México de manera expresa, no es excluyente de solo de México. En Chile, por ejemplo, que lo vamos a mencionar posteriormente, tenemos ahora un proceso constituyente en el que la acción de la sociedad civil que fue protagonista para una incidencia política en la forma de generar un nuevo marco normativo para el país y profundizar en la democracia participativa, en la deliberativa y en la directa. Pero habiendo dicho eso, el marco institucional regulador de las organizaciones de la sociedad civil es muy débil. El financiamiento de la acción política o de la acción social de la sociedad civil es muy limitado. Acceso a los recursos y orientada hacia la acción desde vinculación y no necesariamente con el gobierno unitario, que en el caso de Chile. Y también hemos tenido en Brasil la reducción
por el enfoque autoritario del nuevo gobierno, en función del espacio público, en Argentina que tenemos un distinto, y en Argentina ahí sí, mi internet había fallado un poco. En Argentina que tenemos un caso distinto al de México, Chile y Brasil, donde tenemos organizaciones de la sociedad civil que tienen un alto índice de incidencia ciudadana, especialmente en materia de género y acceso a derechos sociales consagrados. Tienen una incidencia en la generación de políticas públicas, pero tienen este problema de tanto la falta de financiamiento como una normativa reguladora que las fortalezca. Entonces, tenemos distintos niveles de sociedad civil organizada que genera distintos espacios de incidencia, distintas formas de interactuar en el ámbito societario en los cuales la deliberación pública va teniendo distintos grados de incidencia. Cómo se evalúan en muchos casos los estudios que existen en materia de sociedad civil y el alcance que tienen en materia de incidencia, el alcance que tienen en materia de acción y en materia de su propia autonomía financiera y fortalecimiento institucional. Una herramienta importante que se utilizó en México fue la vinculación que realizó CEMEX con sus propias organizaciones miembros, en que y se orienta una encuesta de 288 organizaciones de la sociedad civil, donde algunas de las cifras hablan de que sí existe capacidad de incidencia, pero existe una orientación local y centralizada de la sociedad civil en muchos casos. Esta acción centralizada tiende a generar algunas dificultades en cómo la sociedad civil incide en problemáticas no solo locales, sino que de alcance regional, y también cómo realmente se orienta la evaluación de la sociedad civil, si solamente con un enfoque con índices institucionales o de talento o de nivel de acción a la que atienden en el caso de organizaciones asistencialistas, y además los problemas que puede generar el que no exista una vinculación o conjuntas. Ya mencionando el tema de cómo se está dando los enfoques de sociedad civil en Chile, tenemos bastantes dificultades en este desarrollo. Les mencionaba, y quiero mencionar de manera breve, que en el caso de Chile, el hecho no solo que sea un Estado unitario, sino que hayan habido 18 años de régimen militar y de dictadura, genera que haya un impulso institucional en contra de la acción de la sociedad civil. Un ejemplo de esto, que es una normativa que ya se encuentra derogada en este momento, que se derogó durante el proceso de transición chileno, fue la prohibición constitucional de articulación de iniciativas que promuevan la lucha de clases, por ejemplo. Había una prohibición constitucional en que toda acción tanto de partidos políticos como de sociedad civil que promovieran la lucha de clases o que fueran en detrimento del concepto tradicional de la familia, estaban prohibidas su acción pública. Lo que, por ejemplo, llevaba a que organizaciones de diversidad, que en el caso de Chile, de la diversidad sexual y por los derechos sexuales y reproductivos también, tanto de género como con enfoque en derechos para las personas LGBTIQA+, tuvieran una prohibición total de su existencia en el marco social chileno. Entonces, finalmente, cuando ocurre la transición, ya existían algunas organizaciones de la sociedad civil, pero que presentaban un retraso en términos de su desarrollo, no por falta de capital humano o del desarrollo conceptual, sino que el enfoque y evidencia se tenían derechos en el lograr acceder a derechos políticos y sociales. Ya luego tenemos elecciones democráticas, existe una interpelación a la esfera pública, ya sea la esfera pública como mucho más abierta en ciertos casos y más receptiva a la acción de la sociedad civil, pero esta sigue actuando en estos términos. Sigue actuando en los términos de reconocimiento más que de acción concreta. Entonces, a partir de la revuelta social, casi 20 años después del término de la dictadura,
la sociedad civil toma un carácter también político, pero también se focaliza en bandas transversales que logran que se articule su acción de manera mucho más precisa. En el caso de Argentina, es bastante interesante, como les mencionaba anteriormente, cómo se hace el enfoque hacia los estudios de sociedad civil. Tenemos que, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que reconoce a 82 organizaciones de la sociedad civil, y en el caso de Argentina tenemos sí un impulso público, en el caso de Argentina sí tenemos público para evaluar y medir la incidencia de la sociedad civil, por lo que tenemos, por ejemplo, la evaluación que realiza a nivel público el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad, el CENOC, que agrupa a las organizaciones de la sociedad civil como aquellas que tienen alcances en dimensiones tanto humana, social, o sea, que invocan más y de derechos. Lo que hace diversa la forma y su forma de categorización estatal o pública está orientada hacia la acción que realizan más que las características de la organización misma. A modo de conclusión, porque creo que ya el tiempo se nos está acabando, estamos desarrollando este estudio aún. Queremos ampliar la experiencia comparada a toda la región, a todos los países que conforman Latinoamérica, hacer evaluaciones a nivel tanto normativo como institucional y como de acción, por lo que estos parámetros, ya con el ejemplo del caso de estos tres países, hemos visto que existen diferencias en los criterios con los que se evalúa la sociedad civil, con los que se los vincula con los otros sectores de la sociedad, y además con cómo se desarrollan institucionalmente en torno a un marco normativo. Entonces, ya hemos visto que la sociedad civil también busca profundizar en aspectos no solo de vinculación a nivel de acción, sino que también de fortalecimiento de derechos y democracia, por lo que algunas de las acciones que hemos evaluado desde Olin que podrían incluirse para articulación tanto locales como regionales, es generar mayores vinculaciones a alianzas, es un enfoque en co-creación de iniciativas conjuntas, es poder llevar también un fortalecimiento institucional y de acción social, y también poder generar mayores campañas de incidencia pública para así tener un fortalecimiento normativo que permita una acción local y que permita también estandarizarla y poder fortalecerla con vínculos a nivel regional. Así que con eso termino mi presentación y muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias por esta precisión del tiempo. Gracias, Renato. Por último, daríamos paso a la ponencia que nos va a presentar Daniel Rojas Navarrete, que se denomina el modelo de gobierno abierto como una oportunidad para fortalecer la democracia en el ámbito local. Daniel es de la Universidad Autónoma de Querétaro. Igual tendría los 10 minutos, iré avisando cuando falten 5 y aprovecho para invitar a todos los asistentes a que nos manden sus preguntas y comentarios. Al final vamos a tener unos minutos de diálogo. Adelante, Daniel. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues a mí me tocó un poco ver la cara del institucional, la apertura de los gobiernos o de los estados para permitir eh, la co-creación o colaboración de la sociedad civil. Titulo esta ponencia como gobierno abierto como una oportunidad para fortalecer la democracia en el ámbito local, porque justo me parece que esta etiqueta o concepto en construcción y modelo de gestión de la autoridad del ejercicio del poder público implica una serie de mecanismos que pueden profundizar la democracia y sobre todo a nivel local. Por un lado, quisiera mencionar que entre los antecedentes hay que tener en cuenta que difícilmente hay algo nuevo bajo el sol. Y esta idea de modelo de gobierno abierto en realidad que ahora vemos como una etiqueta, en algunos casos, como parte de la jerga de la retórica política que cada vez se va afianzando más en la palestra pública, entre otras cuestiones porque, digamos, tuvo un impulso fuerte
a partir del memorándum de 2009 de Barack Obama, en el cual detona la participación de diferentes gobiernos en la inscripción de la Alianza del Gobierno Abierto. Y en este sentido, reconocer que la primera aparición de este término fue en 1955 en el Congreso de los Estados Unidos, donde lo que se, digamos, originó como un término de libertad al acceso a la información. Entonces, digamos que la gestación del gobierno abierto tiene que ver con la transparencia. Como todas y todos conocemos o tenemos entendido, la transparencia, o por lo menos en el ámbito institucional o del andamiaje institucional, tuvo un fuerte impulso a partir del periodo de la transición a la democracia, al menos en México y en otras regiones de América Latina, pero señalo esta parte de México porque justo este instrumento de transparencia y la creación del Instituto Nacional de Acceso a la Información va a tener la participación activa de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Fundar, INCO, etcétera, que logran co-crear un instrumento que va a tener un fuerte impulso en la segunda década de 2010 a 2018. Bueno, ¿cuál es la problemática que yo trato de plantear? La problemática que yo observo es que por un lado está esta etiqueta, esta idea de tipo ideal de un gobierno abierto que sea una respuesta a esta necesidad de la cooperación, colaboración, participación, ejercicio pleno del derecho a acceso a la información. Sin embargo, me parece que olvidamos o se olvida un poco en dónde está inscrito el concepto de gobierno abierto. Y esto es así, o lo pienso de esta forma, porque justo cuando nosotros pensamos en un concepto, pensamos en una representación mental de un objeto. Entonces, si bien hay una vasta literatura por parte del CLAD, por parte de la CEPAL, por publicaciones nacionales del INAI o de algunos institutos locales de transparencia y autores en diferentes revistas, tanto en español como en inglés, se olvida la discusión de en qué teoría está inscrita la idea del gobierno abierto, y en la parte general de la democracia o en una teoría de la democratización, como diría Morlino, ¿no? En esta idea de profundidad de la democracia. Esto me hace pensar justo como siguiendo un poco también no solo a Bobbio, que fue el que llamó las falsas promesas de la democracia, sino la misma Jacqueline Pechard cuando habla y trata profundamente la reconstrucción o un poco el carácter histórico de cómo se fue construyendo el andamiaje institucional en materia de transparencia, de acceso a la información pública, justo esta tensión entre un gobierno cerrado, visto como en términos de David Easton, muy receptivo solamente de ciertas demandas, pero sin abrir el proceso y sin dejar la participación o las posibilidades de participación a otros actores que no sean estatales. Bueno, hay una cuestión aquí que parece como la ecuación, que es la transparencia incrementa la confianza y la confianza va a ser el ingrediente fundamental del ejercicio del poder público. Nosotros si vemos casi cualquier medición de confianza interinstitucional o interpersonal en América Latina, podemos acudir a la encuesta de Latino Barómetro o a la encuesta de valores mundiales, vamos a observar el típico lugar común: desconfianza en partidos políticos, desconfianza en las instituciones y baja participación. Entonces, la pregunta es, ¿la participación ciudadana incrementa la eficacia de los resultados del gobierno? Y que lo vuelvo a llevar a colación más adelante. Y digo, justo ahora digo que es la contraparte porque ustedes, los compañeros y la compañera que me antecedieron, hablaban justamente de esta dinámica de la participación y de la importancia que tiene. Bueno, como yo ofrecí una idea de un concepto o de una idea general de los acuerdos que existen respecto a la definición de gobierno abierto, hay un ejercicio en el cual, primero, reconocen absolutamente que esta representación mental de un objeto no existe. Entonces hablan de una definición prescriptiva profundamente normativa sobre un esquema de gestión y producción de políticas públicas orientado a la atención y solución colaborativa de los problemas públicos, con base en colegiados plurales y
en cuyo trabajo convergen la transparencia y la participación ciudadana como criterios básicos. Este concepto va a ser, digamos, por lo menos en el caso mexicano, la base para algunos estudios. Tenemos ya métricas a nivel subnacional. Está el estudio que coordinó el doctor Cejudo, bueno, coordina este estudio de métrica en 2017 y 2019, de lo cual presento algunos resultados. Y tiene que ver básicamente, digamos, cómo observa el modelo de gobierno abierto en, con una metodología bastante interesante, porque lo hace desde la perspectiva gubernamental y desde la perspectiva de la ciudadanía, en dos dimensiones, tanto en transparencia como en participación ciudadana. En este sentido, lo que nosotros vamos a observar, no sé si se alcanza a ver, la verdad es que está muy pequeñito la letra de la diapositiva, pero el índice de gobierno abierto y sus subíndices, digamos, tienen unos resultados bastante magros, ¿no? Lo que llama la atención, por un lado, en una manera, en su metodología de cómo se para la medición o para observar este fenómeno con esta definición, tiene que ver, digamos, con la perspectiva gubernamental, en el cual vemos mejor rankeado, evidentemente por las capacidades institucionales y el andamiaje institucional que se desarrolla en materia de transparencia a la perspectiva gubernamental. Aunque a nivel subnacional, no sé, ya en el trabajo más amplio, se especifica las resistencias y la cultura organizacional de la opacidad que sigue siendo a nivel subnacional por parte de los gobiernos. Otra parte que me llama la atención, o que llama la atención, o es importante ver en este estudio, es lo que está asociado, digamos, con el subíndice de participación. Aquí derribamos un poco los mitos, o no sé si derribamos, o por lo menos cuestionamos los mitos de que los mexicanos o en México no se participa. Al menos en esta perspectiva de gobierno abierto, lo que observamos es que sale mejor rankeada la participación desde la perspectiva ciudadana en su contraparte con el gobierno. Es decir, aquella participación que no es controlada por el Estado, le temen mucho. O sea, la gobernanza es parece, digo, la compañera que me antecedió tendrá más claridad sobre este concepto, pero la gobernanza coordina una participación, la toma, la sujeta y, digamos, pone el escenario y las reglas de juego. Cuando cambiamos el escenario y la co-creación viene de la política pública desde abajo, vemos una situación diferente, rebasada en torno a las capacidades institucionales y a esta falta de cultura, bueno, no falta, sino una cultura organizacional de opacidad. Como este mismo ranking nos ofrece digamos, quiénes están mejor en respecto al componente de acceso a la información a nivel subnacional. Hay mediciones que, digamos, esta es una parte de un conocimiento acumulado que nos permite ya hacernos preguntas más precisas. Y otra medición, que también es otro estudio importante, pero en este caso se concentra más en esta idea de e-gobierno o de gobierno electrónico, y lo que hace, digamos, es observar los arreglos institucionales, datos abiertos, la colaboración vertical, la coproducción o colaboración horizontal. La hace Rodrigo Sandoval, que es un académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, y tiene un sitio web en el cual rankea la transparencia, y lo hace, en realidad tiene que decir 2015, no 2018. Esta autora, a partir de estos, digamos, de observar en los portales institucionales a nivel nacional, en los 32, estos ejes, va a hacer un seguimiento bastante interesante de la variación que hay en la transparencia, ¿no? Este autor no retoma el tema de la participación, y se centra, digamos, en lo que están haciendo los gobiernos a nivel estatal en torno a la disponibilidad de información, que, como ya decía, o la transparencia es un elemento sustancial para generar la confianza, y una vez que hay confianza, se supondría que incrementaría la participación, ¿no? O al menos esa es, digamos, como la... Y este estudio es bastante interesante porque lo que nos permite ver es la evolución entre cada año, y lo que va a encontrar el autor es que en algunos aspectos baja, en algunos aspectos sube, y esto va a ser porque las capacidades técnicas de cada entidad federativa van a variar,
puede salir un equipo de gobierno, entrar otro, no necesariamente tener esas capacidades técnicas o el personal adecuado para que esta información siga siendo, digamos, siga estando disponible. Y entonces en eso va a ser una variable interesante a analizar respecto a la disponibilidad de información por parte de los sitios web de las diferentes entidades. Digamos, estos datos que tienen mucho más, hay mucha más información respecto a las mediciones e incluso, por ejemplo, observaciones del núcleo de la sociedad civil respecto a los avances que tienen que ver con los planes de acción a nivel local en materia de gobierno abierto y quienes han inscrito y quienes están en un proceso de realizar acciones ya concretas en compañía de la sociedad civil. Son, digamos, hay algún estudio en el cual refiere, digamos, a estos avances o impases que hay a nivel local. Asumo que en este momento debe ser un poco más complicado por el asunto de la COVID, aunque no necesariamente menos necesario. Todo lo contrario, me parece que en esta emergencia sanitaria la información y la cooperación con la sociedad civil debería de ser mucho más dinámica. Sin embargo, no lo es, al menos en este estudio de 2019. Me llevan a replantear lo que yo estoy pensando en una medición para nivel local, a nivel municipal. Porque lo que yo encontré en la literatura son casos de estudio, pueden ser municipales, exitosos, o casos que tienen comunidad de observación en el país, o como los estudios que presenté, los resultados muy generales, la unidad de observación es la entidad federativa. Lo que no tenemos son unidades de observación a nivel municipal. Entonces, digamos que el siguiente paso, lo que a mí me llevaría en esta revisión de la literatura, es observar, digamos, a nivel, en la unidad municipal, en la unidad de ayuntamiento, esta dinámica del gobierno abierto. Y entonces, mi pregunta que yo tenía al inicio es, ¿en qué sentido es una oportunidad el modelo de gobierno abierto para fortalecer la democracia en el ámbito local? Bueno, evidentemente lo primero es la recuperación de la confianza en las instituciones, pero me lleva a preguntarme otra cosa, la participación efectiva de la ciudadanía, digamos, la que no es simulación, la que en realidad no está controlada por el Estado, la que en realidad responde a un carácter bilateral y brinda mejores resultados en materia de acciones de política pública. Hay evidencia empírica de que en efecto a mayor participación los resultados de gobierno son más eficaces y tienen mejores resultados. Y como decía al inicio, la compañera que presentó en primer lugar, bueno, parece en ese caso, de que empieza a movilizar evidencia empírica y que así lo es. Una de las cuestiones fundamentales y dentro de este vacío teórico me parece que hay que entender el poder de una manera distinta. Hay que entender el poder como una coordinación, una capacidad de un poder infraestructural, es decir, la construcción de un tejido en donde el poder se ve como esta capacidad de coordinar a la sociedad civil, no de controlarla. Y me parece que el concepto de gobernanza ahí nos deja un pendiente porque, listo, es esta participación que se crea desde el gobierno y que la controla el gobierno. Y el mecanismo de gobierno abierto, dado que tiene una dinámica diferente en la medida que hay inputs respecto a más información y mayor transparencia, y digamos que la sociedad civil organizada tendría más herramientas y aumentar, y en este sentido podría aumentar sus capacidades técnicas, por lo menos en el aspecto cognitivo, para presentar mejores propuestas alternativas de política pública frente a algún problema público esté configurando a nivel local, el cual muchas veces la desventaja es la asimetría de información con la cual los actores locales se enfrentan a negociar en una mesa la configuración de un problema público, es decir, quién tiene la razón, quién se lo apropia, qué evidencia empírica se moviliza para decir de qué tamaño es el problema, cómo es el problema y cuáles son las alternativas que podrían mitigar esa situación no deseable por un. En este sentido también otro autor que me parece, insisto en esta idea de tener un concepto fuera de una teoría, me parece que es importante rescatar la perspectiva de la democracia de Charles Tilly, en el cual él observa, digamos,
Este, Por favor de concluir, Daniel. sí, me falta solamente esto, ¿no? Entonces, en este sentido es observar a la democracia desde una perspectiva responsiva, donde se incrementen las capacidades del Estado, y esto solamente va a ser posible si en efecto hay una participación efectiva de la sociedad que esté coordinada y no controlada por... Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos sobre el tiempo. Si no hay, veo aquí en el chat que no hay preguntas. No sé si alguno de los participantes tiene alguna. Este es el momento para hacerla. Y si no es así, me permitiría leer algunas de las conclusiones derivadas de esta mesa de manera sintética, y por supuesto que sus participaciones han sido mucho más ricas de lo que yo puedo sintetizar aquí, pero creo que esta mesa ha dejado temas puestos para discutir, y algunos son los siguientes. El papel tan importante que tiene el conflicto en la formación de actores profesionales y fuertes que posteriormente podrán entrar en esta relación que asume la gobernanza. La relación inversa que se documenta sobre un creciente protagonismo de las OSCs y la reducción al mismo tiempo del Estado. Una reducción del espacio público que se presenta en un estudio comparado entre Chile y México, y la importancia de analizar el sistema político y la agenda de la sociedad civil, porque parece que nos está dando indicadores de un nivel de politización y de unas actividades en función de estas características del sistema político en general. Y finalmente, nuestro último ponente, la importancia que tiene la participación de la sociedad civil en el gobierno abierto, y estas evidencias que muestran que finalmente la sociedad civil sí tiene una alta participación, y que nos invita a pensar en la urgente necesidad de un cambio en la relación entre el Estado y la sociedad, que finalmente es materia de los estudios de gobernanza. Yo señalo aquí estos como puntos importantes, y por supuesto que pues ojalá que nos dé tiempo para discutir más a fondo, pero en este momento daríamos por terminada esta mesa. Creo que aquí tenemos... Bueno, hay algunos comentarios que dejan ahí, ojalá puedan leerlos en el chat nuestros ponentes. Uno de Gerardo que dice: la transparencia del gobierno se consolida en México a través de la armonización de la cuenta pública a nivel federal y estatal y municipal, lo que implica un avance significativo en la transparencia de gobierno. Es un comentario. Y bueno, Raúl los felicita a todos los ponentes por su importante participación. Aquí terminaríamos entonces esta mesa de trabajo, que ha sido muy rica, y los invitaría a continuar con las actividades del Congreso. En estos momentos ya está abierto el panel sobre el premio de los libros ganadores sobre investigación del tercer sector. Están todos cordialmente invitados, y por eso nos surge terminar el tiempo para poder asistir a la siguiente actividad. Muchas gracias a todos, y bueno, a seguir participando en este Congreso. Gracias y buenas tardes. Gracias a ti por la moderación, Judith. Gracias, Daniel.